vía respiratoria alta, infecciones urinarias. Una diarrea. Debilitación conceptos urinaria es la multiplicación de bacterias en la vía urinaria. Formas clínicas tenemos las similares. Y lo que no he explicado lo que dice el texto. Pero si lo dice así, voy a tomar en el examen. En realidad las infecciones urinarias se clasifican en infecciones urinarias altas y bajas. Eso dice el libro, no me he explicado. Igual le voy a preguntar así en el examen, porque les estoy avisando ahora. En las infecciones altas y bajas. Lo único que creo que esa parte no es. Entonces, cistitis se considera infección urinaria baja. Uretritis también se considera infección urinaria baja. Y pielonefritis se considera infección urinaria alta. ¿Por qué hacemos esta división? Porque clínicamente va a haber una diferencia muy importante entre ambas. También tenemos el término bacteriuria significativa. En mujeres, más de 10.000 unidades formadoras de colonias por ml, y en hombres, más de 100. Leucocituria. Hablamos de más de 5 leucocitos por campo en orina. ¿Cuánto es normal de los leucocitos por campo en orina? Sí tiene que haber normal. Leucocitos. De 2 a 4 es normal. Lo mismo que los hematíes en orina. Mismo. De 2 a 4. Por encima ya se considera hematía. Entonces, leucocituria se considera a partir de 5 por campo. Pero todavía no se considera infección urinaria. La literatura dice a partir de 10 leucocitos por campo en orina. Pensamos eso. No es lo mismo que piocitos. Piocitos, suficiente que haya uno para que se considere infección urinaria. Uno. Consideraciones epidemiológicas. Las infecciones urinarias son más frecuentes en mujeres. Tanto así que dice que entre el 20 al 50% de las mujeres van a tener por lo menos un episodio en el transcurso de su vida de infertilidad. En neonatos, en cambio, es más frecuente en las infecciones urinarias que en varones o pediatras. La clínica prevalece sobre el cultivo en mujeres con síntomas urinarios bajos. Diga lo que diga el cultivo, vamos a guiarnos por la clínica normal. Te lo voy a explicar más adelante cómo se hace eso. En hombres, en cambio, toda bacteriuria es relevante. ¿Por qué en mujeres no es tan relevante la bacteriuria como en hombres? Sería la diferencia. ¿Por qué en mujeres es más corta? Es más, por la anatomía es más probable que haya contaminación, no sea una infección. En varones es casi imposible. Entonces vemos ahí leucocitos y hay que pensar en infección urinaria. Otra cosa. Y también tenemos que acordarnos que las bacterias, hay bacterias saprófitas dentro del. Por eso es que la muestra del examen de orina es una forma especial de tomarla, no es cualquier orina. Debería ser la primera orina de la mañana y la mitad del chorro, descartando el principio del chorro por la presencia de estas bacterias. Etiopatogenia y fisiopatología. Tenemos un desequilibrio entre la virulencia bacteriana y las defensas del huésped. Evidentemente, salud. Si aumenta la virulencia bacteriana y disminuye las defensas del huésped, pues ahí vamos a tener la infección urinaria. Hay los factores del germen y los factores del huésped. Los factores del germen son fimbrias que van a ayudar a las bacterias a adherirse al urotenio. Y el antígeno capsular que le va a otorgar resistencia a la fagocitosis de estas bacterias urinarias para que puedan multiplicarse. Factores del huésped. Tenemos alteraciones anatómicas. Cualquier alteración anatómica en la vía urinaria puede provocar que haya más frecuencia de infecciones urinarias, como las válvulas, que son una especie de válvulas que aparecen en la vía urinaria, que son más frecuentes en niños. El déficit de inmunoglobulina A, que es la inmunoglobulina que está presente en piel y mucosas.
y alteraciones funcionales. ¿Qué significarían alteraciones funcionales? Por ejemplo, un chorro de droga, que la orina por algún motivo vuelva. Entonces eso va a favorecer las infecciones. ¿Por dónde van a llegar estas infecciones urinarias? Hay una vía ascendente que es la más común, donde hay una colonización en la vía urinaria, de ahí va a ascender esa bacteria hacia la vejiga, de ahí va a ascender por los ureteres, puede llegar a los riñones. Ascendente. Hematógena es menos común, pero cuando hablamos de hematógena hay que pensar en el estafilococo dorado y en la cándida. Entonces hematógena que por vía sanguínea va a llegar a la vía urinaria. Hay algunas que no se están mencionando aquí, que es por vía linfática, otra por continuidad, por ejemplo en las apéndices, por continuidad del apéndice puede provocar que aparezcan glóbulos blancos que no hay. Instrumentación urinaria, ¿a qué se refiere con instrumentación urinaria? Cuando ponen sondas, por ejemplo, ¿para qué le ponen sonda a un paciente internado? O para tomar muestras en algunas situaciones o para controlar infecciones. Entonces, cuando hay instrumentación urinaria, hay un riesgo de infección exógena. Y tenemos que pensar en bacterias específicas en estas situaciones. Agentes etiológicos. ¿Quién provoca las infecciones urinarias bacterianas? La Escherichia coli es la más frecuente. Tanto así que la literatura dice que es más del 90%. Pues nuestro texto menciona entre el 80 al 90% de las infecciones urinarias que son responsables de la Escherichia coli. Otros, el Proteus mirabilis, la Klebsiella, el Helicobacter, las Pseudomonas. Aquí hay que mencionar algo importante. El Proteus mirabilis es más común en pacientes que tienen cálculos renales. Más que todo porque el Proteus hace que se produzcan unos cálculos renales especiales que les llamamos cálculos de Struthita, que no se ven en rayos X. Y luego tenemos la Klebsiella. La Klebsiella es mucho más frecuente en pacientes que tienen sonda y eso se considera una infección intrahospitalaria. Pero si el paciente es portador de sonda, es más probable que sea Klebsiella. ¿Por qué necesitamos saber estos tres detalles? Que la Escherichia coli es la más común, que el Proteus es más específico en casos de litiasis y que la Klebsiella es por instrumentación. A la hora de decidir el tratamiento que le vamos a dar a nuestros pacientes, a la hora de que escojamos nuestro antibiótico antes de tener el cultivo. Clasificación clínica se dice: infección urinaria baja, cistitis, uretritis. ¿Qué clínica van a tener las infecciones urinarias bajas? Disuria. ¿Qué era disuria? Polaquiuria, ¿qué era? Sin afectar el volumen urinario. Tenesmo. Puede haber también hematuria y dolor suprapúbico. Si todo esto tenemos, pues hay que pensar que es una infección urinaria baja. En cambio, en las infecciones urinarias altas suele faltar toda esta clínica. No suele haber disuria, no suele haber polaquiuria, aunque en la práctica yo veo. Pero lo que sí hay y lo que nos define la diferencia entre alta y baja es la fiebre. Si el paciente tiene fiebre y es infección urinaria, eso es una infección urinaria alta, no es una infección urinaria baja. Además, la fiebre se acompaña de escalofríos, dolor lumbar en el flanco afectado, y algo derecho no suele haber de ambos. Piuria, ¿qué sería piuria? Leucocitosis. ¿Qué es leucocitosis? ¿Cuántos son los leucocitos normalmente? ¿Cuántos serían leucocituria? Como es una infección bacteriana, aparte de leucocitos, ¿qué más tiene que haber? Porque si hubiera linfocitosis, ¿en qué sospechamos? Mira, eso. Luego hay que solicitar hemocultivos positivos para ver eso. Otras formas clínicas tenemos la bacteriuria asintomática. ¿Qué significa esto? Básicamente que hay bacterias en orina, pero que no traen ningún signo de medicina.
pero no hay síntomas ni piuria tampoco, que es el que más síntomas busca. No requiere tratamiento. Si no hay síntomas, no se necesita tratamiento, excepto embarazada, en pacientes inmunocomprometidos y cuando se hace cirugía urológica, porque obviamente eso va a contaminar. Las infecciones urinarias no complicadas se dan en mujeres adultas sin alteraciones anatómicas y son la cistitis aguda o recurrente y la pielonefritis que no es grave. Infección urinaria complicada. Entonces, infección urinaria en pacientes con litiasis renal, lógicamente, estamos hablando de pacientes en reflujo urinario, en malformaciones de la vía urinaria, pacientes que portan prótesis urinaria, en pacientes inmunosuprimidos, pacientes embarazadas, en la vejez y en el prostatismo. ¿Qué es el prostatismo? Un aumento, es la hipertrofia benigna de próstata, básicamente. ¿Y qué nos va a traer eso como signos y síntomas? La próstata grande en los pacientes. No, al revés. Podría ser originaria, podría ser alguna otra cosa más frecuente. Disuria podría ser, no es tan frecuente. A ver, ¿dónde está la próstata? A ver. Ya, a ver. La uretra. La próstata. Uretra, próstata. Está ahí alrededor. Entonces, si crece esa próstata, ¿qué va a pasar? Va a ir obstruyendo la vía urinaria. Entonces, si se obstruye la vía urinaria, ¿qué va a pasar? El paciente va a tener colaquiuria. Va a intentar orinar, pero no va a orinar tan fácilmente. Puede llegar incluso a retención urinaria. Pueden hacer globo vesicular. Entonces, lo que le va a costar al paciente es eliminar esa orina. Así que, como no puede orinar de golpe, ¿qué va a hacer el paciente? Va a orinar varias veces. Y eso influye que en la noche se va a tener que mandar a orinar. Y eso se llama eneuresis. ¿Qué era? Eneuresis. Hágalo otra vez. Eneuresis. Eneuresis. Cuando se hace el magambo, Eso. Sintomatología. En la infección urinaria complicada va a haber fiebre, dolor en el flanco arrestado, síntomas sistémicos, mayor riesgo de sepsis, puede llegar a la insuficiencia renal. Infección urinaria recurrente. Tenemos dos situaciones: la recaída y la infección, y la reinfección. Recaída, misma bacteria, después de 3 semanas posterior al tratamiento. Y a esto le llamamos persistencia de la misma infección. Reinfección, nuevo germen en más de 7 días posterior a la curación por una nueva infección urinaria. Otra infección. Causas: resistencia bacteriana natural o adquirida. Resistencia bacteriana. La otra vez he escuchado, y cada vez escucho lo mismo: soy resistente a los antibióticos. Los pacientes no son resistentes a los antibióticos. ¿Quiénes son los resistentes? A las bacterias. No usamos antibióticos para los pacientes. Después todos son resistentes. Problema creciente por uso indiscriminado de antibióticos. ¿Qué es lo que está sucediendo bastante? Van con síntomas urinarios, disuria, colaquiuria, la farmacia, lo primero que necesitan es un norfloxacino. No les dicen cuánto tienen que tomar, no les dicen mucho, les dan nomás un norfloxacino, una o 2 tabletas. ¿Qué hace el paciente? Se toma una o 2 tabletas y listo. Evidentemente va a mejorar mucho porque ese cuadro revierte muy fácilmente, pero la bacteria no ha muerto. Entonces se va a quedar ahí. Solo que, como le hemos dado 1 o 2 antibióticos solamente, a los días va a volver el cuadro y va a ser peor, porque la bacteria ya va a aprender a defenderse de ese antibiótico.
diagnóstico clínico y laboratorial. Presuntivo clínico, si el paciente tiene disuria, fiebre, dolor lumbar o suprapúbico. Laboratorial, si hay leucocituria, que ya estamos diciendo que son más de 10 leucocitos por campo de orina, bacteriuria, piuria, cilindros leucocitarios. Y en el urocultivo que se hace de chorro medio de la primera orina de la mañana, también podemos encontrar bacterias, más de 100.000 unidades formadoras de colonias. ¿Por qué digo 10 leucocitos y luego unidades formadoras de colonias? Son términos diferentes. Las unidades formadoras de colonias se leen en los cultivos. Y los leucocitos por campo, básicamente estoy viendo en el microscopio cuántos leucocitos veo en cada campo. Estudios por imágenes de infecciones urinarias computadas o recurrentes. ¿Qué estudio le pedirían de imagen a un paciente con infección urinaria? No es muy común, pero ¿qué le pedirían si les impedían? Entonces, si cada vez tienen infecciones urinarias o está complicada, ahí sí pueden pedir un estudio. Una ecografía renal es el de predilección. Ahí voy a ver en la ecografía. Pero en el riñón, ¿qué pasa? Que no haya una hidronefrosis, que no haya valvas ciecas, que no haya más que todo cálculos en la presencia de cálculos, no dicen que puede ser próximo de cálculos. Medidas generales, prevención y profilaxis. Salud. A los pacientes les vamos a recomendar que tengan ingesta abundante de líquidos sin llegar a la potomanía. La micción postcoital, ¿qué significa eso? Eso hay que explicar a las mujeres más importante. Después de que tengan relaciones sexuales, tienen que evitar retenciones urinarias, porque la retención urinaria está en éstasis la orina y va a haber multiplicación bacteriana. Evitar diafragmas y espermicidas, ¿por qué? Porque están introduciendo algo que puede hacer que se contamine. Estrógenos en menopáusicas, ¿por qué? Porque los estrógenos protegen de las infecciones urinarias. ¿Cuándo se usan los estrógenos en las pacientes que hacen menopausia? Llegan a la menopausia, 5 años después pueden usar estrógenos. Diafragma es una membranita que se pone al fondo del cuello uterino para evitar que el espermatozoide llegue hasta el útero, es un método de Barrett. Y eso hace que haya más probabilidad de infecciones urinarias. Los estrógenos, por si acaso, el reemplazo hormonal siempre se inicia cuando comienza la menopausia. Si se inicia después, ya no funciona. Conclusiones. Las infecciones urinarias es una de las infecciones más frecuentes y heterogéneas. El enfoque diagnóstico debe ser clínico, microbiológico, anatómico. ¿Qué significa eso? Clínico, en base a los signos y síntomas de los pacientes. Microbiológico, viendo los cultivos. Anatómico, ahí vemos en los estudios de imágenes y hay algunas guías. Evitar sobretratamiento de bacterias asintomáticas. No todas las infecciones urinarias en laboratorio que tengan síntomas se deberían tratar. ¿Por qué? Porque vamos a matar saprófitos y vamos a provocar más bien infecciones urinarias. Promover el uso racional de antibióticos y medidas preventivas. Listo. Pasamos a hablar ahora de litiasis urinaria. La litiasis urinaria, ¿qué es? Es la presencia de cálculos en la vía urinaria, que incluye el riñón, los ureteres. Ahora, ¿dónde se forman estos cálculos? Suelen formarse en el riñón y de ahí van descendiendo. La litiasis urinaria es una patología milenaria ya descrita por los griegos. Antiguamente los especialistas le han conocido como litotomía. ¿Por qué el lito viene de la palabra griega? Bien. Su incidencia ha cambiado por factores ambientales y dietéticos. Afecta aproximadamente al 12% de los varones, o sea que aquí tenemos por lo menos unos 5 pacientes con más incluso, unos 7 u 8 pacientes con cálculo renal. Pero la mayoría de las veces son asintomáticos. Y 5% de las mujeres hasta los 70 años. Fisiopatología general. En la orina se excretan solutos como el calcio, el oxalato, el ácido úrico y demás. Y estos al excretarse, existe la posibilidad de que se vayan uniendo unos a otros para formar sustancias inertes sólidas que son los cálculos renales.
y pueden formar incluso cristal, como en el caso del ácido úrico. Tenemos la cristaluria, presencia de cristales en el sedimento urinario que nos van a decir que es más probable que este paciente vaya a ser cálculo renal. No toda cristaluria va a terminar como litiasis, pero algunos métodos. Proceso de litogénesis. ¿Qué significa litogénesis? Es formación de cálculo. Es un evento multifactorial que incluye la formación de microcristales y esos van a ir madurando en lo que posteriormente va a ser el cálculo renal. Hay dos teorías, una del núcleo litogénico en el parénquima renal y el otro de la formación puramente intraluminal, la teoría físico-química predominante. Entonces básicamente nos están diciendo que empiezan a formarse ahí en el riñón y otros que se van a formar dentro de la luz de la tierra. Solución saturada, equilibrio entre solutos y solventes. Entonces en los pacientes que tienen deshidratación es más probable que vayan a formarse estos cálculos. Por eso es más común aquí en nuestra ciudad por el calor y deshidratación. Zonas de saturación, subsaturada, no hay nucleación. Metaestable, hay una precipitación posible de estas sustancias para ir formando. Sobresaturada, hay una precipitación espontánea de estos cristales. Nucleación y crecimiento. Nucleación homogénea espontánea cuando se supera el umbral, cuando hay demasiados cristales ahí que están en un medio con deshidratación, hay más sólidos que solventes. Nucleación heterogénea facilitada por sustancias o membranas. Agregación, formación de la matriz proteica y epitaxis, no es epistaxis. Epitaxis es crecimiento de un cristal sobre otro, ya están pegados uno a otro. Tenemos pero los inhibidores urinarios, que son orgánicos de la supresión molecular como la neprocalcina, uropontina y uromodulina, que van a evitar que se formen estos cálculos. Inorgánicos de bajo presión molecular como el citrato, el magnesio y el pirofosfato. Disminuyen la cristalización y agregación y crecimiento. Entonces, si estos van a disminuir en orina, va a aumentar la probabilidad de que haya cálculos. Diagnóstico. Tenemos que preguntar en la anamnesis la edad del paciente, historia familiar de formación de cálculos renales, antecedentes infecciosos. ¿Por qué infecciosos? Hemos hablado algo de infecciones urinarias que tenía que ver con los cálculos. ¿Qué bacteria era? Eso. Entonces, si hay infecciones urinarias, a repetir, y si se ha detectado que sea Proteus, pues hay que pensar en que son cálculos. La dieta, fármacos como los diuréticos facilitan la formación de cálculos. Importante evaluar la recurrencia y enfermedades hereditarias. Litiasis en niños si observamos litiasis hay que sospechar en alteraciones genéticas o metabólicas que hacen que estos pacientes ya sean formadores natos de cálculos. Diagnóstico y manifestaciones clínicas. ¿Cuál es el síntoma cardinal de los cálculos? El cólico renal, que es un dolor agudo en región lumbar con irradiación hacia dónde? Hacia el muslo, hacia la región genital, incluso hacia la espalda. ¿Y por qué se produce el dolor cólico del cálculo? ¿Qué ha sucedido? El cálculo estaba ahí en la peli infernal y no molestaba a nadie. Ahora, ¿qué ha pasado? ¿Por qué apareció el cálculo? ¿Por qué apareció el cólico? Y también esos exámenes Entonces, el cálculo se rompió. Salió un fragmento. ¿Y ese fragmento qué hizo? O se movió el cálculo. ¿Y qué pasó con ese fragmento que se movió? Va a obstruir la vía urinaria. Donde sea que vaya a obstruir. Esa obstrucción, ¿qué va a provocar? ¿Por qué? Porque la orina va a querer salir. Como no va a salir, va a haber una dilatación de la vía urinaria, que eso provoca dolor tipo cólico. Y sumado a eso, para desobstruir esa vía, va a haber una contracción, un aumento de la contracción. También produce el dolor tipo cólico. Entonces, ¿cuándo va a dejar de doler? Si está doliendo porque se obstruyó, ¿cuándo va a dejar de doler? Cuando se salga el cálculo. ¿Y qué más nos vamos a encontrar? Y si le hago un examen de orina, ¿qué me voy a encontrar? Hematuria. ¿Por qué va a haber hematuria? Porque el cálculo no es tan bonito,
no es una pelotita. Tiene espículas porque se ha roto de una piedra y por tanto va a ir dañando todo el que de la mucosa urinaria y va a provocar sangrado. Entonces, estos pacientes, aparte del cólico renal, tienen náuseas, y hemos dicho las náuseas porque aparecen con vómito, con disuria y con hematuria, que puede ser micro o macro. En muchos casos, la litiasis puede ser asintomática cuando el cálculo es muy chiquitito o cuando no se mueve. Diagnósticos por imágenes. ¿Qué le vamos a pedir a nuestros pacientes si sospechamos que hay un cálculo? Una radiografía simple de abdomen no servirá. ¿Se acuerdan cómo son las vías del dolor? ¿Se acuerdan que les dije que compartía el dolor simpático? Compartía con la vía simpática, compartía el dolor del peritoneo a este nivel. Entonces, al compartir la vía, asumen que el estímulo no es dolor, asumen que el estímulo son náuseas, vómitos. Por eso, es una respuesta compartida porque lamentablemente comparten la misma vía de dolor y los signos simpáticos. Bien, pues, entonces, todos estos cólicos, lo mismo pasa en los cólicos menstruales. Ya ven, náuseas, vómitos, todos es mal interpretado. ¿Qué más? ¿Radiografía nos servirá para ver cálculos renales? Sí y no. Sí, porque ¿qué necesito para que se vea? Que tengan que ser de calcio. Lamentablemente, no todos los cálculos son de calcio. Entonces, a veces no son de a veces. ¿Ecografía será mejor que la radiografía? Sí. Porque la ecografía, ¿qué es lo que estoy viendo? El rebote en algo sólido. Entonces, el eco que produce el transductor del ecógrafo va a rebotar. No importa de qué material sea, con que sea sólido, va a rebotar. Por tanto, van a poder ver los cálculos. Por un lado, y por otro lado, incluso van a poder mover al paciente para ver que sea un cálculo, efectivamente. Entonces, es el estudio de imagen de primera elección. Y lo que le dicen el gold standard. Cada enfermedad tiene su gold standard para hacer. Una tomografía sin contraste, un método de referencia actual. Pero el problema de la tomografía es que exponemos a más radiación y es mucho más caro y mucho más difícil de encontrar. Urograma excretor. ¿Qué será un urograma excretor? Útil para litorradiología. ¿Pero qué es un urograma? Básicamente se pone una solución de contraste en vena y el paciente empieza a orinar y lo que veo es por dónde sale esa orina, por el contraste. También hay urograma retrógrado donde el contraste pongo a través de la vía urinaria. Estudios metabólicos. ¿Por qué tendría que hacer un estudio metabólico? Porque lo que quisiera saber es de qué está hecho ese cálculo. Identifica causas subyacentes y tipos de litiasis. Examen en sangre. Voy a poner calcio, fósforo, ácido úrico y PTH. ¿Para qué pido todos estos? Pensando en que los cálculos sean de calcio. ¿Y quién está alterado si hay cálculos de calcio? ¿Qué enfermedad así que haya mucho calcio eliminándose? Insuficiencia de las paratiroides, por ejemplo. ¿Qué más? ¿Y ácido úrico por qué piden? ¿A quiénes piden ácido úrico? Para diagnosticar qué cosa. La glucosa. Entonces, los cristales de glúcido monosódico que lastiman las articulaciones y forman los trombos pueden formar cuando se envían cálculos también. Y es bastante común en nuestros pacientes con gota. Hay que pedir orina de 24 horas para cuantificar volumen, para ver calcio urinario, para ver oxalato en orina, citrato, para calcular el pH, porque las alteraciones de pH pueden favorecer la aparición del calcio. Análisis criptográfico de cálculos y se recupera. Entonces, si obtiene el paciente orina el cálculo, pero ¿para qué voy a estudiar el cálculo si ya lo orino? No se olviden que puede volver a formar cálculos, o puede ser que eso que ha expulsado sea un pedazo del cálculo más grande, los cálculos coraliformes, que son del tamaño de casi todo el río. Litiasis cálcica. Casi todos los cálculos, casi todos son de cálculo, son los que vamos a poder ver en radiografía, por ejemplo. Son cálculos de oxalato o de fosfato de calcio y por tanto son
radio opaco. Radio opaco, ¿qué color tiene la radiografía? Subtipos tenemos la hipercalciuria absortiva por exceso de absorción intestinal de calcio. La hipercalciuria renal por defectos en la reabsorción tubular. Calciuria reabsortiva por hiperparatiroidismo primario. Y asociación con hiperuricosúria, que tiene más que ver con la formación de calcio corporal. Litiasis úrica y por oxalato. Ácido úrico, cálculos radiolúcidos, pH urinario menor a 5. Estos cálculos van a ser de la gota, básicamente, los pacientes gotosos. Y se ven favorecidos por la deshidratación, por la presencia de proteínas en orina, por cáncer, por otros factores. Oxalato. Los cálculos de oxalato, hiperoxaluria primaria, que es causa genética, heteropatía perdedora de oxalato y dietas altas en oxalato. No son las cosas. Tenemos la litiasis infecciosa y la cistina. El fosfato de amonio magnésico, que es los cálculos de estrubita, que les voy a preguntar en el examen. Cálculos de estrubita, ¿de qué están pensando que es una? Primero, que es una infección. Segundo, ¿de qué es más probable que sea infección? De que se ve cuando el pH es mayor a 7. Son cálculos coraliformes. ¿Por qué le dicen cálculos coraliformes? Ocupan casi toda la pelvis renal. Se forman como si fuera una pelvis renal básica. Tratamiento, antibióticos y cirugía. Antibióticos para deshacernos del prótesis, que es el que hace que se formen estos cálculos, y cirugía para sacar eso, porque no va a salir por ningún lado. Cistinuria, de enfermedad hereditaria, con presencia de cristales hexagonales de color amarillo castaño. El tratamiento, hidratación, alcalinización y soluciones quelantes, es decir, que sirven para expulsar. Bien. Conclusiones. La litiasis es multifactorial y recurrente en muchos casos. Requiere enfoque diagnóstico integral, clínico, metabólico y por imagen. El tratamiento incluye medidas dietéticas, farmacológicas y quirúrgicas. La prevención es clave en pacientes con recurrencia, porque sabemos que estos pacientes probablemente vayan a ser más graves. Y con eso acabamos nuestro bloque para dar nuestro parte de día. Pues.